Evangelio de hoy. Domingo, 20 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 38 al 42. En aquel tiempo, Jesús entró en un poblado. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor. Y se quedó escuchando su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos quehaceres. Hasta que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no se la quitarán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El umbral del hogar abierto. La escena se inaugura con la sencillez de una puerta que se abre. Ese gesto cotidiano, recibir al caminante, se convierte en un sacramento de encuentro. Pues quien entra no es un huésped cualquiera. Es el Maestro que porta en sus sandalias el polvo de los caminos del reino. La casa de Marta y María se transforma en santuario. Porque la hospitalidad adelanta la tierra prometida donde Dios mora con su pueblo. Marta, el corazón que late con prisas. Marta reconoce la dignidad de su invitado. Y responde con la lógica del servicio. Su amor se expresa en ollas que hierven, en mesas que se alistan, en panes que se doran. Sin embargo, la prisa se cuela entre los aromas. Una ansiedad imperceptible empieza a tensar el hilo interior de su alma. El deseo de agradar se convierte en peso. Y la entrega que debería ser libre se torna obligación que fatiga. María, el sosiego que bebe cada palabra. María se sienta a los pies de Jesús. Ese gesto sencillo desafía las normas culturales que reservaban el discipulado a otros. Con un silencio fecundo, ella se vacía para acoger. No hay utensilios en sus manos. Solo el cuenco abierto de su escucha. Cada sílaba que brota de los labios del rabí cae en su corazón como semilla en tierra esponjada. El cruce invisible de miradas. Mientras una corre y la otra se aquieta. Los ojos de Jesús abarcan ambas realidades. Ve la generosidad que palpita en el trajín de Marta. Percibe la sed que brilla en la inmovilidad de María. En su mirada se unen servicio y contemplación sin competencia. Como dos cuerdas que vibran en la misma melodía divina. La súplica que surge del cansancio. Marta irrumpe con la queja que brota. Cuando la tarea supera la paz interior. No te importa, resuena como eco de todo servidor. Que siente el peso de una carga llevada en soledad. Su pregunta desnuda la vulnerabilidad escondida bajo el delantal. Ella no reclama por capricho. Reclama compañía para que el servicio sea comunión y no sacrificio estéril. La palabra que cura el desasosiego. Marta, Marta. El doble nombre es caricia y llamada a la vez. Jesús no reprende para humillar. Señala el nudo para desatarlo. Reconoce la preocupación que fragmenta y la inquietud que dispersa. Con ternura, la invita a mirar más allá del ruido. De los platos hacia la presencia que ya colma todo. La parte mejor, espacio interior donde brota la vida. La elección de María no es desprecio del servicio. Es fundamento de todo servir fecundo. Quien primero bebe del manantial puede luego ofrecer agua clara.
La parte mejor no es privilegio estático. Es una posición del corazón que sabe detenerse ante el misterio. El templo secreto de la intimidad. Sentarse a los pies de Jesús es alzar un altar en lo hondo del pecho. No se necesitan muros de piedra para que la séquina repose. Basta un corazón atento. Allí la palabra se hace carne nuevamente. Susurrando dirección, sosteniendo fragilidades, alentando esperanzas. La sobrecarga invisible de los que sirven. En Marta resuenan siglos de manos que cocinan. Limpian, organizan y casi nunca se sientan. Esos servicios silenciosos sostienen la vida cotidiana. Pero el Evangelio revela que también necesitan ser sostenidos. Sin la respiración profunda de la escucha, el trabajo se vuelve ruido que asfixia. La unificación del corazón dividido. El desafío no es elegir entre olla o palabra. Es permitir que el fuego interior caliente tanto la comida como el diálogo. Cuando el corazón se unifica, la cocina se convierte en liturgia. Y la sala en altar compartido. Entonces el servir y el contemplar dejan de ser extremos para tornarse danza circular. El tiempo elástico de la presencia. En la lógica del reino, un instante a los pies del Maestro puede dilatarse hasta la eternidad. No se mide en minutos, sino en hondura. Esa hondura devuelve luego al quehacer cotidiano un ritmo nuevo. Más lento, más consciente, más libre. La corrección que jamás hiere. Jesús no contrasta a Marta con desdén. Abre ante ella una puerta que quizá no había visto. Su palabra es bisturí que corta la ansiedad sin dañar. El músculo del amor. Así enseña que toda corrección cristiana nace de la ternura y conduce a la plenitud. La mesa que anticipa la Pascua. Aquella comida sencilla prefigura el banquete eterno. Cuando el Verbo se sienta en nuestra mesa, cada alimento se vuelve signo de alianza. El pan compartido con prisa se transforma en Eucaristía. Cuando el corazón se aquieta para escuchar. La pedagogía del respiro. Jesús enseña a Marta a respirar entre tarea y tarea. El respiro no es tiempo perdido. Es tierra abonada donde germina la gratuidad. Quien respira puede servir sin agotarse. Puede amar sin calcular. Puede sostener sin quebrarse. El eco de la palabra que no será quitada. Lo que María recibe no le será arrebatado. Las labores terminan, los platos se lavan, los manteles se desgastan. Pero la palabra acogida permanece como llama que no se consume. Esa llama iluminará futuras noches de desconsuelo. Y encenderá nuevas mañanas de misión. La mística de lo cotidiano. Lucas nos recuerda que el lugar de la revelación no es solo la sinagoga ni la montaña. Es también la cocina, el comedor, la sala donde la vida palpita. En el cruce de aromas y silencios, Dios se hace vecino cercano. Descubrirlo es aprender a ver lo extraordinario bajo el velo de lo ordinario. El arte de habitar el momento presente. Marta vive en el futuro de lo que falta terminar. María habita el ahora donde la voz de Jesús resuena. El Evangelio no desvaloriza la previsión. Nos invita a no ser exiliados del instante por la ansiedad de lo que viene. Allí, en el ahora, Dios se pronuncia. Unificar lo que somos y lo que hacemos. El relato culmina proponiendo un equilibrio vital. Escuchar para servir, servir desde la escucha. Cuando la interioridad se llena de presencia, la actividad se llena de sentido.
Entonces cada gesto cotidiano se alinea con la corriente del espíritu, cronómetro igual a 1300. La presencia de Jesús, el verdadero regalo del hogar. Cuando Jesús entra en la casa de Marta y María, no lo hace como un visitante más. No entra como quien espera recibir atención lujosa ni grandes banquetes. Jesús entra con el anhelo de compartir su amor, su enseñanza, su paz. En ese instante, el hogar se transforma en un espacio sagrado. No por su arquitectura, no por su tamaño, sino porque en él habita el Hijo del Dios vivo. Y esto tiene una enseñanza profunda. Cada vez que abrimos nuestras puertas al Señor, ya sea en la casa material o en el interior de nuestra alma, Él entra sin imponer, con humildad y poder, dispuesto a transformar la cotidianidad en eternidad. No busca lujo, busca comunión. No exige grandeza, busca sinceridad. No espera solemnidad, desea amor auténtico. Abrirle la puerta es dar espacio a lo divino en medio de lo humano. Es permitir que la rutina se vuelva revelación. Es reconocer que donde Él está, todo se llena de sentido. Marta, la entrega activa que olvida detenerse. Marta no es indiferente a la presencia de Jesús. Al contrario, se esfuerza, se entrega. Se multiplica en quehaceres para que nada falte. Su corazón, sin duda, está lleno de amor, pero también de ansiedad, de presión interna, de deseo de control. Ella representa a todos los que, queriendo hacer las cosas bien, se ven atrapados en una cadena de exigencias que los desconectan del gozo de servir. A veces, la obsesión por que todo sea perfecto, por cumplir, por agradar, puede oscurecer la luz del amor. Marta sirve, pero su mirada deja de estar en Jesús y se centra en su hermana. Esto es revelador, cuando dejamos de mirar al Señor y nos fijamos demasiado en los demás. Nacen las comparaciones, los reproches, el resentimiento. Y aunque estemos haciendo cosas buenas, el corazón se cierra y se inquieta. Jesús la escucha con atención, pero no responde a su queja con dureza, sino con una corrección llena de ternura. Marta, Marta. Él no desprecia su esfuerzo, pero le ofrece algo mejor. La paz que viene de elegir lo esencial. María, el arte de detenerse y escuchar. María no realiza grandes acciones, no prepara alimentos. No corre de un lado a otro. Ella simplemente se sienta. Y en esa quietud, se revela la mayor sabiduría. Ella escucha. Ella contempla. Ella bebe cada palabra que brota del corazón del Maestro. Esta actitud no es pasiva, sino profundamente activa en lo espiritual. Requiere humildad. Requiere apertura. Requiere confianza en que la palabra de Dios es más alimento que el pan y más sustento que cualquier esfuerzo humano. María representa a los que han comprendido que el alma necesita pausas. Que sin detenerse a orar, la vida pierde dirección. Que antes de hacer, es necesario ser. Y ser, en clave cristiana, es estar con Jesús. Estar en Él. Permanecer en su amor. Escuchar su voz. La elección que no será quitada. Jesús no solo defiende a María. Le atribuye algo eterno, la mejor parte. Y lo más impactante, dice que no se le quitará. ¿Qué es esa parte? Es el espacio sagrado donde el alma se encuentra con Dios. Es la comunión íntima e indestructible con el Verbo. Es el tesoro espiritual que ni el tiempo, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte pueden arrebatar.
El mundo quita muchas cosas, la salud, la belleza, los bienes, incluso los afectos humanos. Pero lo que se vive a los pies de Cristo, eso permanece. Porque está plantado en la roca firme del amor eterno. Por eso Jesús no desvaloriza el servicio, sino que lo ilumina. El servicio cobra todo su valor cuando nace del silencio interior, de la escucha, de la unión con Dios. Sin eso, el servicio se convierte en activismo vacío. Con eso, el servicio se transforma en expresión viva del amor contemplado. El alma dividida, Marta y María dentro de nosotros. En realidad, todos llevamos dentro a Marta y a María. A veces somos como Marta, hiperactivos, productivos, agotados, buscando hacer lo correcto, pero desconectados de la fuente del sentido. Otras veces, somos como María, sedientos de paz, necesitados de silencio, anhelantes de un momento en los pies del Señor. La vida espiritual no se trata de elegir una contra la otra. Se trata de integrar ambas dimensiones. Que el silencio de María inspire el servicio de Marta. Y que el trabajo de Marta encuentre descanso en la escucha de María. El equilibrio es clave, acción y contemplación, trabajo y oración, dinamismo y quietud. Es allí donde el alma encuentra su plenitud. Para la iglesia de hoy, un llamado urgente. La iglesia está llamada a ser Marta en su servicio a los pobres, a los heridos, a los marginados. Pero si no se nutre de la contemplación de María, pierde el alma. Necesitamos parroquias, comunidades, familias y corazones que sepan detenerse. Que prioricen la escucha de la palabra. Que valoren el tiempo frente al sagrario. Que no midan su eficacia en resultados visibles, sino en la fidelidad al Espíritu. La pedagogía de Jesús, corrección con ternura. Jesús no aplasta a Marta con una crítica, ni la avergüenza delante de su hermana, ni minimiza su esfuerzo. Su respuesta es un susurro lleno de afecto: Marta, Marta. La repetición de su nombre no es un reproche, sino un acto de ternura que expresa cercanía. Así nos habla también a nosotros cuando nos ve abrumados, corriendo detrás de mil cosas, pero lejos de su corazón. Nos repite el nombre para recordarnos que somos conocidos por Él. Amados, llamados a vivir desde otra profundidad. Jesús no cancela el valor del servicio, pero le ofrece a Marta una visión más alta, más fecunda, más verdadera. Él la invita a soltar lo que la inquieta, a dejar de cargar todo en sus hombros, a confiar más en su presencia que en su rendimiento. Es una pedagogía divina que no humilla, sino que eleva. Corrige sin herir, enseña sin imponer, transforma sin violentar. La espiritualidad del silencio. El gesto de María es profundamente contracultural incluso hoy. Vivimos en un mundo que premia la productividad, que idolatra el hacer, que valora más el resultado que la relación. Pero María nos recuerda que hay una espiritualidad del silencio, de la escucha, de la quietud interior que transforma más que mil obras. El alma que aprende a callar para escuchar a Dios se llena de sabiduría. La oración no es siempre hablar, ni repetir, ni recitar. A veces es simplemente estar, mirar a Jesús, dejarse mirar por Él. Dejar que su voz penetre sin resistencia. El silencio de María es oración pura. Y en ese silencio se enciende la luz que ilumina también la acción futura. Cuando el corazón se vuelve altar. María hace del rincón de su casa un altar invisible. Su alma se transforma en un templo donde resuena cada palabra del Maestro. Ella no necesita incienso ni vestiduras sagradas.
Porque su disponibilidad interior convierte lo ordinario en sagrado. Y este es uno de los misterios más hermosos del Evangelio. Donde hay escucha atenta, hay adoración. Donde hay amor silencioso, hay liturgia verdadera. Donde hay presencia consciente de Dios, todo se convierte en santuario. Nuestro corazón puede ser también ese altar vivo. En medio del ruido del mundo, podemos elegir la mejor parte. Detenernos, sentarnos, amar. Activismo espiritual, una trampa oculta. El ejemplo de Marta también nos previene de una trampa. Muy común en la vida cristiana, el activismo espiritual. Es decir, hacer muchas cosas buenas en nombre de Dios. Pero sin estar con Él. Organizar, trabajar, asistir, coordinar, pero sin interioridad. Sin intimidad con el Maestro. Cuando esto ocurre, las obras dejan de ser fruto del Espíritu. Y se vuelven cargas autoimpuestas. El corazón se agota, la fe se seca, el alma se dispersa. Lo que comenzó como entrega termina siendo frustración. La corrección de Jesús a Marta es, por tanto, un llamado a reconectar la acción con la fuente interior. Discernir entre lo bueno y lo mejor. Uno de los detalles más sutiles del pasaje es que Marta no hace nada malo. No hay pecado en sus acciones. Su error no está en lo que hace, sino en lo que no prioriza. Jesús no le dice que su trabajo es inútil, sino que hay algo mejor. En la vida espiritual no se trata siempre de elegir entre lo bueno y lo malo, sino muchas veces entre lo bueno y lo mejor. Y discernir eso requiere luz interior, oración constante, humildad profunda. La mejor parte no siempre es la más visible, ni la más productiva, ni la más celebrada por los hombres. Pero es la que llena el alma de eternidad. La contemplación que transforma el obrar. Cuando el alma se impregna de la presencia de Cristo, el obrar se transforma desde adentro. Ya no se actúa por ansiedad, por cumplir, por responder a expectativas humanas, sino desde la quietud interior que brota del amor recibido. María, en su silencio, enseña que no es necesario hablar mucho para amar mucho. Basta la disposición humilde del corazón. La disponibilidad total a la palabra que sana, guía y enciende el ser. El valor eterno de la palabra acogida. Jesús dice que María ha elegido la parte mejor y que no le será quitada. Esto revela que lo que se recibe de Él, con apertura verdadera, no se pierde jamás. Las palabras de Cristo que caen en tierra fértil permanecen en la memoria del alma, incluso cuando los días oscuros se presenten. María no solo escucha, sino que guarda y medita. Por eso lo recibido permanece. El peso del deber frente a la libertad del amor. En Marta se manifiesta un corazón deseoso de servir, pero aprisionado por la lógica del deber. Su servicio, aunque generoso, se va cargando de expectativas y comparaciones. Y eso le impide vivir con libertad interior. El reclamo que eleva a Jesús, ¿no te importa?, no nace del amor pleno, sino del peso de sentirse sola en la tarea. María, en cambio, vive el amor. Sin comparación ni queja, y eso la hace libre. La queja que revela una herida invisible. Las palabras de Marta no son solo queja exterior, sino expresión de una herida más profunda. La de sentirse invisible en medio de tanto hacer. Su corazón, aunque bueno, busca reconocimiento, confirmación. Jesús no la condena por eso. Al contrario,
con ternura la llama por su nombre. Y la invita a volver a lo esencial. A veces, incluso en nuestras buenas obras, hay heridas que necesitan ser sanadas desde dentro. El equilibrio entre acción y contemplación. El Evangelio no propone una espiritualidad de evasión, sino de integración. Marta y María no son enemigos, ni rivales. Representan dos dimensiones del alma que necesitan armonía. La contemplación sin acción corre el riesgo de volverse ensimismamiento. La acción sin contemplación se vacía de sentido y se convierte en activismo estéril. Solo cuando se enraizan la una en la otra florece la vida cristiana auténtica. El deseo de ser vistos y escuchados por Dios. Marta desea que Jesús mire su esfuerzo, que reconozca su trabajo. En ese deseo humano está presente un anhelo espiritual profundo, ser vistos por Dios. María, en cambio, no busca ser vista, sino mirar al Señor y escucharlo. Y paradójicamente, es a ella a quien Jesús señala como ejemplo. Esto enseña que no necesitamos llamar la atención de Dios con nuestras obras. Basta abrirnos a su mirada amorosa y permanecer en ella. La fecundidad escondida de la presencia. El fruto de la contemplación no siempre se ve de inmediato, pero se manifiesta en la calidad del amor. ¿Con qué se vive luego? María, después de escuchar, podrá servir con más hondura, con más libertad, con menos angustia. Escuchar primero no es retrasar el servicio. Es purificarlo desde la fuente. Por eso, quien se sienta a los pies del Maestro no pierde el tiempo, sino que gana sabiduría y paz. Jesús como centro de la vida interior. Este pasaje nos muestra que el verdadero centro no son las tareas ni los roles, sino Cristo mismo. Cuando Él está en el centro, todo se ordena. El hacer y el contemplar, el hablar y el callar, el servir y el descansar. Marta se preocupa por muchas cosas, porque su centro se ha desplazado. María, en cambio, permanece centrada en Jesús. Solo desde el todo encuentra su justa medida. Un llamado a la interioridad en medio del ruido. Vivimos en un mundo lleno de voces, estímulos y urgencias. El alma fácilmente se dispersa, como Marta, en 1000 direcciones. Este pasaje es un llamado urgente a la interioridad. A volver al corazón, a redescubrir el silencio habitado por Dios. Solo quien cultiva ese espacio puede sostener la vida sin quebrarse. Solo quien escucha profundamente puede responder con autenticidad. El alma como morada de la palabra. La casa de Marta y María representa también el alma de cada uno de nosotros. En ella conviven las prisas del servicio y los anhelos de silencio. Cuando acogemos a Jesús, Él transforma nuestra interioridad en lugar de encuentro. Allí, en lo profundo, nos habla, nos llama. Por nuestro nombre, nos indica el camino. La palabra no busca un templo exterior, sino un corazón abierto donde descansar y dar fruto eterno. El descanso que viene de Dios. Jesús ve el corazón cansado de Marta y le ofrece descanso. No un descanso físico, sino espiritual. Descanso que no se consigue durmiendo más, sino confiando más. La inquietud de Marta no nace del exceso de trabajo, sino de la falta de recogimiento interior. Cuando el alma no reposa en Dios, todo se vuelve peso. Pero cuando el alma se entrega al Señor, incluso las cargas se llevan con paz.
Este evangelio es una medicina para el alma agitada. Una invitación a dejarse abrazar, a soltar el control. A reposar en el único que da descanso verdadero. La humildad de escuchar. Escuchar a Jesús exige humildad. Exige aceptar que no tenemos todas las respuestas. Que necesitamos ser enseñados, que no podemos salvarnos por nosotros mismos. María no interrumpe. No exige. No reclama su lugar. Ella simplemente se sienta. Y en ese gesto hay una verdad profunda. El discípulo no se impone, se dispone. Jesús no se impone tampoco. Habla con quien está dispuesto a escuchar. Y solo quien es pequeño puede entender lo grande que es su palabra. Renovar cada día la elección. La mejor parte que eligió María debe ser también nuestra elección cotidiana. Cada mañana tenemos la posibilidad de sentarnos a los pies del Señor. No es algo que se elige una vez y ya, sino que se decide a diario. En cada opción, en cada prioridad, en cada instante. Orar no siempre es fácil. El mundo tira, empuja, grita, exige. Pero el alma que persevera en sentarse a los pies de Jesús descubre un manantial de vida nueva. Renovar esa elección es renovar también nuestra identidad como discípulos. El poder transformador de una palabra. María se quedó escuchando la palabra del Señor. Esa palabra que no pasa, que no se desgasta, que no es ruido, sino fuego que enciende el alma. La palabra de Dios tiene el poder de renovar el corazón, de sanar heridas, de abrir caminos donde no los hay. Es una semilla que, sembrada en el corazón dispuesto, da frutos de paz, de amor, de gozo, de libertad. Cuando María escucha, algo dentro de ella cambia. Y cuando nosotros abrimos el corazón a esa misma palabra, también somos transformados. Un estilo de vida que comienza hoy. Este pasaje no es solo una escena del pasado, sino una propuesta de vida para el presente. Podemos vivir como Marta sin perder el alma, si en el fondo nos comportamos como María. Podemos servir como Marta, pero desde el descanso de María. Hoy, ahora, Jesús está delante de nosotros, hablándonos, llamándonos a elegir lo que no pasa, a poner en orden el alma, a priorizar el encuentro con Él, sobre todas las urgencias, a dejar de vivir para agradar al mundo, y comenzar a vivir para amar a Dios. Este estilo de vida no es teoría, es elección diaria. Y esa elección está al alcance de tu corazón. Jesús como centro, ordenar la vida desde Él. Cuando Marta se queja, lo hace desde una lógica humana. Ella cree que tiene razón porque está haciendo cosas buenas, útiles, necesarias. Pero Jesús le muestra que su mirada está desenfocada, que su corazón se ha descentrado. Y es que cuando Jesús no está en el centro, incluso lo bueno puede desviarnos. Solo cuando ponemos al Señor como eje de nuestra vida, nuestras acciones cobran sentido verdadero. Cuando Jesús es el centro, cada tarea, cada palabra, cada momento se alinea en armonía. Pero si lo desplazamos, si lo dejamos al margen, todo se vuelve confusión, presión, desgaste. Ordenar la vida desde Cristo es una elección diaria, interior, silenciosa y poderosa. Una elección que transforma no lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. El arte de vivir en presencia. María no solo escucha, escucha con el corazón. Su atención no está dividida,
no está distraída, no está apresurada. Está presente, totalmente presente ante Jesús. Hoy nos cuesta estar así. La mente salta, el corazón corre, los sentidos se dispersan. Vivimos con la atención fragmentada, incluso cuando oramos. María nos enseña el arte de vivir en presencia amorosa, donde cada instante puede ser eterno, donde el silencio es fecundo, donde el alma se abre sin filtros a la voz de Dios. Estar presente no es solo estar físicamente. Es estar con el alma despierta y rendida. Iluminar el servicio desde la contemplación. No se trata de abandonar el servicio. Se trata de iluminarlo desde dentro, desde la relación con Dios. Cuando servimos sin conexión espiritual, nos volvemos esclavos de la eficacia. Pero cuando servimos desde la contemplación, nos convertimos en instrumentos de amor verdadero. María, al escuchar, está siendo transformada interiormente. Y esa transformación la hace capaz, después, de amar mejor. Con menos ego, con más entrega auténtica. El cristiano no deja de actuar, pero actúa desde otro lugar. Desde la intimidad con el Señor, no desde el cansancio de la obligación. Verme reflejado en las hermanas. Cuando leemos este pasaje, conviene preguntarnos, ¿quién soy yo hoy? Me parezco más a Marta, corriendo sin pausa, lleno de listas y ocupaciones. Con poca oración, con poco espacio para el silencio. ¿O soy más como María, sediento de Dios, consciente de mi necesidad interior? ¿Dispuesto a dejarlo todo por escucharle? Y quizás la respuesta más honesta es que somos ambas cosas. Y que lo importante es reconocerlo, aceptarlo. Y pedir la gracia de integrar las dos dimensiones con equilibrio espiritual. Solo cuando me reconozco en Marta puedo entender mi dispersión. Y solo cuando anhelo ser como María, puedo caminar hacia una fe más honda. Sentarse para aprender, no para controlar. María se sienta, no para opinar, ni para corregir, ni para juzgar. Se sienta como una discípula, con humildad, con hambre de verdad. Con sed de sabiduría divina. Esto contrasta con nuestra actitud muchas veces defensiva o controladora. Queremos entender todo, dominar todo. Saber por adelantado lo que Dios hará. Pero la verdadera fe no controla, confía. La verdadera fe escucha sin interrupción. Y en esa escucha, se va modelando el corazón a la imagen de Cristo. Lo urgente contra lo importante. Uno de los conflictos más profundos de nuestra vida espiritual. Es el choque entre lo urgente y lo importante. Lo urgente grita, presiona, exige atención inmediata. Lo importante, en cambio, susurra, espera, permanece en silencio. Marta responde a lo urgente. María elige lo importante. Y este es uno de los aprendizajes clave del Evangelio. No todo lo urgente es necesario. Y muchas veces lo verdaderamente necesario se pierde porque no hace ruido. Hoy Jesús nos pide elegir con sabiduría espiritual. Saber dejar lo que puede esperar y priorizar lo eterno. El valor del momento presente. Jesús está en ese momento en la casa. Y María lo entiende. Ella no posterga el encuentro. No dice, luego escucho, mañana me siento, cuando termine me acerco. Ella sabe que el ahora es sagrado. Que Jesús está hoy. Y que no se puede posponer el amor. También nosotros debemos aprender que el momento presente es el único lugar donde se encuentra a Dios. No en las culpas del pasado ni en la ansiedad del futuro.
sino aquí, ahora, en este segundo, en esta respiración. La oración que da fruto invisible. María no produce nada visible en ese momento. No cocina, no limpia, no organiza. Pero está haciendo algo mucho más fecundo. Está dejando que Dios la transforme. Y ese fruto, aunque invisible al principio, es duradero. ¿Cuántas veces juzgamos nuestra oración por lo que sentimos o vemos? Pero la oración verdadera no siempre se percibe. Ni emociona, ni produce de inmediato. La verdadera oración modela el alma. La vuelve más tierna, más humilde, más fuerte en el amor. Amar como María, con presencia y fe. El amor de María no es ruidoso ni espectacular. Es profundo, constante, silencioso, y totalmente centrado en Jesús. Ella no se distrae con los detalles, porque ha elegido mirar al centro. Y ese tipo de amor es el más puro. El que no busca reconocimiento, solo presencia. También nosotros podemos amar así. Con escucha, con entrega, con fidelidad. Podemos amar sin hacer tanto ruido, pero con una fe firme, que transforma todo lo que toca. A los pies del Maestro, una postura eterna del alma. La expresión sentarse a los pies de Jesús no es solo un detalle narrativo. Es una postura que simboliza el lugar interior del discípulo fiel. El espacio espiritual donde el alma reconoce que no sabe todo. Que necesita ser instruida, que depende totalmente de la gracia de su Señor. No es una postura corporal, sino existencial. Es inclinar el orgullo, despojarse de la autosuficiencia. Y rendirse con humildad ante la sabiduría que brota del corazón divino. Estar a los pies del Maestro es un acto de adoración. De amor, de confianza absoluta. Es decirle con el cuerpo y el alma, no quiero seguir caminando si no escucho primero tu voz. Y quien vive así, aunque no se mueva, está haciendo el viaje más profundo del alma. El que lleva del ruido a la quietud, de la ansiedad a la confianza, del mundo a Dios. El hogar como lugar de encuentro con lo sagrado. La escena de este evangelio no ocurre en una sinagoga ni en un templo. Ocurre en una casa común y sencilla. En el calor de un hogar donde la vida cotidiana late. Con sus preocupaciones, sus tareas y sus silencios. La fecundidad de la escucha silenciosa. María permanece sentada, sin hacer nada visible. Sin pronunciar una sola palabra, sin levantar la voz ni moverse de su sitio. Pero en ese aparente no hacer, se gesta el misterio más profundo del discipulado cristiano. La acogida de la palabra que transforma por dentro. La raíz que se hunde en la tierra antes de que el árbol crezca. La gestación secreta del reino en lo hondo del alma. La fecundidad de la escucha silenciosa no es inmediata. Ni llamativa, ni fácil de medir. Pero es esencial. Porque solo desde ella brota un obrar verdaderamente transformador. El contraste entre ruido y presencia. Marta está llena de buenas intenciones, pero absorbida por muchas cosas. Atrapada por un ritmo interior que no permite evitar la presencia del Señor que ha venido a su casa. ¿Cómo no ver aquí un espejo de nuestras vidas? Nos llenamos de ocupaciones, de tareas, de responsabilidades, que, aunque buenas, nos hacen perder la capacidad de detenernos, de estar verdaderamente con quien está delante de nosotros. El ruido, incluso el que proviene de nuestras obras piadosas, puede ahogar la voz del Maestro.
si no hay espacio interior para su presencia. El valor del tiempo gratuito. María le regala a Jesús lo más valioso que posee, su tiempo. No se lo da por deber, ni porque sea productivo, ni porque tenga que hacerlo, sino por amor. Se sienta, se silencia, se dispone a estar con él. En una cultura donde todo se mide en función de su utilidad, donde lo gratuito parece perder valor, María nos enseña que el amor verdadero se expresa en el don del tiempo sin calcular, en la atención plena, en la apertura sin prisa. El arte de detenerse a tiempo. Detenerse es un arte espiritual. No todo momento es propicio para la actividad exterior. Hay instantes en los que el alma necesita frenar el paso para encontrarse consigo misma y con el Señor. María capta intuitivamente ese momento sagrado. Sabe que Jesús está ahí, y que no se puede perder lo que Él quiere decir. Detenerse no es desperdiciar el tiempo. Es recuperar lo esencial. La sabiduría de vivir desde dentro. Jesús no contrapone servicio y oración, sino inquietud y profundidad. La diferencia no está en la acción misma, sino en el modo en que se realiza. Cuando la acción brota del centro, desde la escucha, es fecunda. Pero cuando nace del afán, del deseo de control, del temor o de la comparación, se vuelve fuente de desgaste. María actúa desde lo profundo. Y ese es el punto central del Evangelio, vivir desde el corazón unido al Verbo. El alma que se deja mirar por Dios. María no solo escucha con los oídos. Escucha también con el corazón. Con el cuerpo entero, con su disponibilidad afectiva. Y sobre todo, se deja mirar por Jesús. Esa mirada suya, que penetra más allá de las palabras, revela que Dios no busca sirvientes, sino hijos. No busca manos que actúen, sino corazones que amen. En el silencio de María hay una liturgia invisible, de reconocimiento mutuo. El camino de retorno al centro. La invitación que Jesús hace a Marta es una llamada al centro, al núcleo, al único necesario. Marta no es descalificada, ni rechazada, ni minimizada. Simplemente es guiada hacia una forma de servir más integrada, más plena. No se trata de dejar de hacer, sino de aprender a hacer desde otro lugar. Desde la fuente que es el Señor. Desde la raíz que sostiene toda rama. El rostro de una iglesia discípula. En María se dibuja el rostro de una iglesia que aprende primero a estar con Jesús antes de salir a evangelizar. Una iglesia que no se define por sus estructuras, ni por su eficiencia, sino por su intimidad con el Maestro. El discipulado es, ante todo, escucha. Adoración, permanencia. Solo quien ha escuchado profundamente puede hablar con autoridad. Solo quien ha descansado o en la palabra puede transmitir paz. La profecía de la mujer que contempla. En un contexto cultural que relegaba a la mujer a espacios secundarios, María se convierte en figura profética. Su gesto es revolucionario, reclama su derecho a sentarse a los pies del Maestro. A escuchar, a aprender, a ser discípula con igual dignidad. Jesús no solo lo aprueba, sino que lo alaba. El Evangelio es subversivo, porque restituye a cada persona su lugar en el plan del reino, más allá de los moldes sociales. Una espiritualidad para los tiempos de hoy. Este breve pero profundo pasaje es una luz para los días modernos.
nos muestra que la hiperactividad no es siempre señal de santidad. Que el alma necesita espacios de contemplación, de recogimiento, de escucha amorosa. Nos enseña que estar con Jesús es lo primero. Lo más importante, lo que no puede ser quitado. Desde allí, todo lo demás, el servicio, la misión, la vida diaria, adquiere un nuevo sentido. Más libre, más sereno, más fecundo. La fe se alimenta de la escucha, no del ruido. Una fe que no escucha es como una lámpara sin aceite, como un río sin fuente. Si no escuchamos a Jesús, empezamos a vivir de ideas sueltas, de fuerzas humanas, de intenciones vacías que pronto se agotan. La fe verdadera no se sostiene por emoción ni por costumbre, sino por la palabra que cae suave y firme sobre el alma, como lluvia que fecunda una tierra, que se ofreció quieta, abierta, disponible. El mundo ofrece muchos ruidos, noticias, opiniones, redes, imágenes. Pero ninguno de ellos tiene poder de dar vida interior, como lo hace una sola palabra pronunciada desde el corazón de Cristo. El silencio, espacio sagrado donde Dios habla. María no interrumpe, no pregunta, no discute. Simplemente escucha. Y ese silencio suyo es más elocuente que 1000 discursos. Porque es el espacio que le da a Dios para ser escuchado sin interferencias. El silencio no es vacío ni pasividad. Es un terreno fértil que espera ser sembrado por lo eterno. En medio del silencio, la voz de Dios no compite con el ruido. Simplemente se revela con claridad serena. Los corazones ruidosos no captan su voz, pero los que cultivan silencio, como María, oyen hasta el susurro más suave de su amor. La verdadera hospitalidad es dar el alma. Marta le abrió la casa, pero María le abrió el corazón. Y es posible, como muchas veces nos pasa, que tengamos a Jesús dentro de nuestras rutinas, pero fuera de nuestro corazón. La hospitalidad más profunda no es la que se demuestra con alimentos o gestos externos, sino la que le da al Señor un lugar en lo íntimo, en lo más vulnerable de nuestro ser. María nos enseña que el alma también es un hogar. Y cuando lo abrimos con fe, Él entra y se queda. Y lo transforma en morada sagrada, en Betania interior, en espacio de encuentro con lo divino. La palabra que no se olvida, alimento para el alma cansada. Jesús dijo que María eligió la mejor parte, y añadió que no le será quitada. Esa es la promesa que nos renueva, todo lo que escuchemos de Él. Con fe permanecerá en nosotros para siempre. Cuando todo se desmorone, cuando el mundo nos abandone, cuando la salud falle o las circunstancias cambien, la palabra que escuchamos en el silencio permanecerá encendida como antorcha interior. Nada puede robar al alma lo que Jesús sembró en ella. Ni el tiempo, ni el dolor, ni las pérdidas. Por eso escucharle hoy es una inversión eterna, un acto de amor duradero. Una siembra que florecerá incluso en el invierno más frío. Marta también fue amada, Jesús no la reprende, la llama. No hay reproche en la voz de Jesús. Solo ternura, solo verdad, solo un llamado amoroso. A no perderse lo más hermoso. Cuando nos distraemos, cuando nos sobrecargamos, cuando nos ahogamos en 1000 actividades, Jesús no nos acusa. Nos llama por nuestro nombre, como llamó a Marta 2 veces. Con amor, con paciencia, con deseo de reencontrarnos. Ese tono revela un Dios cercano, que no exige, sino que espera. Que no impone, sino que invita.
Un Dios que respeta nuestras prioridades, pero que no se cansa de mostrarnos dónde está la verdadera plenitud. La urgencia de lo eterno. Vivimos corriendo, apurados, como si todo dependiera del próximo compromiso o del próximo resultado. Pero la única urgencia real es la de detenernos a escuchar a Jesús. Todo lo demás puede esperar, todo lo demás es relativo. Pero escucharle hoy es una urgencia de eternidad. Es decirle con el alma, tú eres lo primero. Tú eres lo que necesito. Cada día que pasa sin su voz, es un día donde la luz se apaga poco a poco. Pero cada día que comenzamos a sus pies, es un día que florece desde dentro. Aunque todo fuera esté oscuro. Una decisión clara, elegir lo mejor. Jesús dice que María eligió la mejor parte. Es decir, no fue algo automático ni accidental. Fue una decisión consciente, firme, determinada. Eso significa que también tú y yo podemos elegir lo mejor hoy. Podemos detenernos, apagar el ruido, dejar lo urgente y elegir lo eterno. La vida cristiana no es solo un sentimiento o una tradición heredada. Es una decisión diaria de volver a sentarnos a los pies de Cristo y decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Activismo espiritual sin raíz. Muchas veces caemos en el peligro de servir sin conexión con la fuente. Nos volvemos como Marta, haciendo cosas buenas, pero sin la paz interior que solo da la presencia del Señor. El servicio sin oración se vuelve agitación. Y el activismo sin escucha se convierte en orgullo disfrazado de entrega. Servir es bueno, pero mejor aún es servir desde la escucha. Desde la intimidad, desde la raíz. Que nos ancla en el corazón de Jesús. La fecundidad escondida de la contemplación. María parece no hacer nada, pero en realidad está permitiendo que Dios haga todo en ella. Está siendo transformada, modelada, fecundada por la palabra divina. La contemplación no es ociosidad. Es un acto de apertura, una entrega sin ruido. Una disponibilidad activa para que Dios actúe primero. Muchos frutos que otros verán mañana, nacen hoy en ese silencio fecundo, donde el alma se deja trabajar por su Creador. Regresar a Betania, cada día, cada instante. Betania no es solo un lugar geográfico. Es un estado del alma, es el rincón espiritual, donde Jesús espera ser escuchado. Podemos regresar allí cada mañana, cada tarde. Cada vez que cerramos los ojos y le decimos: aquí estoy, Señor. Él nunca se ha ido. Nosotros somos los que, como Marta, a veces nos alejamos. Entre ruidos, preocupaciones y carreras. Pero siempre podemos volver. Y cuando volvemos, Él nos espera, nos habla, nos llena. Dios no quiere resultados, quiere relación. A veces pensamos que Dios espera de nosotros logros. Tareas cumplidas, metas alcanzadas. Pero el pasaje de Marta y María nos recuerda que lo que Él más anhela es una relación viva y directa con nosotros. Jesús no está contando platos, ni vigilando horarios, ni juzgando listas de tareas. Está buscando una mirada que lo reciba. Un oído que lo escuche, un corazón que lo ame. Y esa relación no nace del esfuerzo, sino del encuentro. No brota de la productividad, sino de la intimidad. Sentarse a sus pies, la forma más alta de obediencia. En el gesto simple de María, que se sienta a los pies de Jesús, hay una obediencia pura y radical.
Es la obediencia que no necesita explicación, ni condiciones, ni seguridades. Ella no interrumpe, no interroga, no propone. Solo se entrega con el alma abierta, como quien ha descubierto el tesoro más grande y ya no necesita nada más. Sentarse a sus pies es una forma de decir, mi vida ya no me pertenece. Mi tiempo te lo entrego, mi atención es toda tuya. La preocupación, ladrillos que encierran el alma. Marta está inquieta y agobiada por muchas cosas. Y en esa inquietud, su alma comienza a encerrarse en un laberinto de autoexigencia que la aleja de la paz que Jesús trae. Cada preocupación mal gestionada se convierte en un ladrillo más que bloquea la entrada del Señor a nuestro interior. Y sin darnos cuenta, podemos estar haciendo cosas por Él sin estar realmente con Él. Jesús no nos pide que carguemos el mundo, solo que abramos espacio en el corazón. Lo pequeño cuando es ofrecido se vuelve eterno. María no dice nada extraordinario, no hace un milagro. No se destaca humanamente. Solo está ahí, totalmente presente, completamente entregada a ese momento con el Maestro. Y eso basta para que Jesús declare que ella ha elegido lo mejor. A veces creemos que lo eterno nace de lo espectacular. Pero en el reino de Dios, lo eterno brota de lo sencillo ofrecido con amor. Una escucha, una mirada, un silencio lleno de fe. Volver al corazón, templo de la escucha. Este pasaje es una invitación urgente a volver al corazón. A dejar que el ruido externo no nos robe la vida interior. Allí, en el santuario secreto del alma, Jesús espera para hablarnos. El mundo puede exigir nuestra atención. Pero solo Dios merece nuestra adoración. Y la adoración verdadera no está hecha solo de cantos o palabras hermosas, sino de una escucha silenciosa, amorosa y confiada. Como la de María, que hace del corazón un templo, donde solo se oye la voz del amado. Marta, reflejo del alma que quiere hacerlo todo sola. Marta no es mala, no es indiferente, no es superficial. Ella ama, ella sirve, ella quiere lo mejor. Pero comete un error que muchos cometemos. Pensar que todo depende de ella. Cuando el alma olvida que Dios es quien obra, empieza a cargarse con pesos que no le corresponden. Y en ese intento de sostener todo, se olvida de sostener lo esencial. La comunión con el que da sentido a todo. La palabra no se escucha con los oídos, sino con el alma. María no solo escucha con atención, sino con el alma entera. Recibe cada palabra como semilla viva que cae en tierra fértil. No basta oír con el oído físico. Hay que acoger con el corazón, dejar que cada palabra entre, penetre, transforme, renueve. Y eso solo se logra cuando hay espacio interior, cuando la prisa no domina. Cuando la fe dispone el alma al encuentro profundo. El equilibrio, servir y escuchar. Jesús no le dice a Marta que deje de servir para siempre. Le dice que hay un momento en el que lo más importante no es lo que haces, sino a quien escuchas. El equilibrio verdadero está en saber cuándo actuar y cuándo detenerse. Cuándo ponerse de pie y cuándo sentarse a los pies. Una vida espiritual sana no excluye la acción, pero la enraiza en la contemplación. Solo así el servicio es fecundo, y no agotador. Betania, la casa de la intimidad. Betania no fue un lugar cualquiera para Jesús. Fue hogar, fue refugio, fue espacio de intimidad, donde podía ser recibido con amor y sin condiciones.
Así como Marta y María lo acogieron, tú también. Puedes hacer de tu alma una Betania espiritual. Un rincón de quietud, de profundidad, de entrega amorosa. Donde el Señor pueda descansar y hablar sin interrupciones. La mirada que purifica el servicio. Jesús no anula el servicio de Marta, no lo desprecia. Al contrario, lo purifica con su palabra. Le muestra que su fatiga no está en lo que hace, sino en cómo lo hace. El corazón que sirve sin haber escuchado. Fácilmente cae en la queja, en la comparación, en el juicio. Pero el corazón que primero se sienta a los pies del Señor, puede después levantarse para servir con alegría, con libertad, con un amor más limpio. El tiempo que no se pierde, sino se gana. María parece no hacer nada y, sin embargo, gana lo que no puede ser quitado. ¿Cuánto nos cuesta comprender que el tiempo dedicado al Señor no es improductivo? En una lógica dominada por la eficacia y el rendimiento, sentarse y escuchar parece una pérdida. Pero es en realidad la inversión más sabia. De ese tiempo brota luz, dirección, fuerza, discernimiento. Es el tiempo que configura el alma para amar con hondura y permanecer firme en medio del torbellino de la vida. La palabra que revela lo escondido. Cuando Jesús habla, su voz no solo enseña, revela. En el diálogo con Marta, Él desvela lo que hay en el fondo. Su turbación, su desasosiego, su necesidad de paz. Y lo hace con suavidad, con ternura, sin humillarla. Su palabra es luz que no hiere, sino que cura. Es como una lámpara encendida en una habitación interior, donde hasta entonces solo había sombras. El lugar interior donde Dios mora. Jesús ha entrado en una casa, pero su verdadero deseo es entrar en el corazón. Él no quiere solo un lugar físico donde hospedarse, sino una interioridad abierta donde pueda hablar, permanecer y transformar. María ha ofrecido esa morada. No la cocina, no el salón, sino el alma. Y esa morada es la más valiosa. En ella se gesta la fecundidad que dará fruto. Mucho más allá de ese momento concreto. La enseñanza que no se olvida. Lo que María recibe no es una instrucción cualquiera, sino palabra viva. No es una información, es una relación. Esa enseñanza quedará impresa en su memoria espiritual. Y más adelante, cuando el Maestro ya no esté físicamente, resonará en su corazón con la misma fuerza. Por eso Jesús afirma que no se le quitará lo que se graba con amor en lo profundo. Permanece más allá del tiempo y de las circunstancias. Un espacio de libertad ante el Maestro. María no tiene miedo de quedarse quieta, ni de romper las convenciones sociales. No teme al juicio, ni a la mirada ajena. Su alma está libre, porque ha encontrado la perla preciosa, la presencia del Señor. Esa libertad interior es signo de una fe viva, de una confianza plena. En ella no hay cálculo, solo disponibilidad amorosa. La pedagogía divina de la interrupción. Jesús interrumpe la agitación de Marta. No para detenerla, sino para redirigirla. En su pedagogía divina, el Señor se vale de las interrupciones para hacernos volver al corazón. ¿Cuántas veces nuestras ocupaciones necesitan esa interrupción sagrada? Una palabra que nos detiene. Una pausa que nos invita a mirar con otros ojos. Una llamada que reordena las prioridades.
En medio del ruido, Dios habla en susurros que detienen y sanan. La fragilidad de un alma dividida. Marta está dividida entre el deseo de servir y la angustia por hacerlo sola. Su alma no está unificada, y eso genera fatiga. Jesús quiere que ella se unifique desde lo esencial. Solo el amor que brota de la presencia puede dar unidad al corazón. Cuando el alma está centrada en Dios, no importa cuántas tareas haya, porque todas se convierten en expresión de una misma fuente. El dinamismo interior de la escucha. Escuchar no es pasividad, sino dinamismo interior. María no está quieta en un sentido muerto, sino profundamente activa desde dentro. Su alma se mueve, se abre, se dilata, se deja tocar. En ese dinamismo, la palabra va modelando su ser. Como el agua que da forma a la piedra con paciencia. Escuchar es permitir que Dios nos reconstruya desde dentro. La llamada a vivir desde lo eterno. Jesús habla de la parte que no le será quitada. Nos invita a vivir desde lo eterno. Desde aquello que no pasa, desde lo que no se desgasta con los días. En medio de tantas cosas pasajeras. De tantas urgencias que parecen absolutas. Este Evangelio nos recuerda que hay algo que permanece. La relación viva con el Señor. Quien vive desde ahí, puede afrontar todo lo demás con paz y sabiduría. El corazón como templo de la intimidad. La casa de Marta y María deja de ser un simple lugar físico, para convertirse en símbolo del corazón humano. En ese espacio interior se encuentran la agitación y la quietud. El servicio inquieto y la escucha serena. Jesús no se limita a sentarse. En una habitación de aquella casa, Él entra en la vida profunda de quien lo acoge. Por eso, cada alma que lo recibe en silencio y apertura se convierte en un templo vivo de la intimidad con Dios. La necesidad de silenciar los pensamientos para escuchar verdaderamente al Señor. No basta silenciar el entorno externo. También es necesario aquietar los pensamientos que corren por dentro como ríos desbordados. Marta habla exteriormente, pero su alma también. Está llena de voces interiores, exigencias, comparaciones, expectativas. María, en cambio, se ha vaciado de esas voces y está disponible. Esa es la clave de la escucha que transforma. Una mente y un corazón desarmados, abiertos, atentos. El servicio que nace de la adoración. Cuando el servicio brota de la adoración, no cansa ni divide. Se vuelve liturgia. María, al escuchar, no se desentiende de las tareas, sino que se dispone a asumirlas desde un nuevo lugar, más hondo y libre. El verdadero discípulo es aquel que, después de estar a los pies del Maestro, se levanta para servir con un amor sin nudos ni prisas. La adoración no nos aleja de los demás, sino que nos capacita para amar mejor. El alma que reconoce el momento sagrado. Hay momentos que no vuelven, instantes, en los que el Señor pasa y espera ser acogido. María lo intuye, este no es tiempo de hacer muchas cosas, sino de estar presente. Reconocer el momento sagrado es un don del Espíritu. Y vivirlo en plenitud es una gracia que necesita humildad, atención, sensibilidad espiritual. María encarna esa sensibilidad que sabe detenerse, porque percibe la cercanía irrepetible del amado. La libertad de no complacer a todos.
María no se deja arrastrar por la exigencia de Marta, ni por el juicio de quienes pudieran criticarla. Ella ha elegido una cosa, estar con Jesús. Esa elección implica una libertad interior valiente, capaz de ir contracorriente, de no dejarse encerrar en los moldes del deber impuesto por otros. Quien se centra en la mirada del Señor ya no depende del aplauso humano. Su libertad nace del amor recibido. La pobreza elegida como apertura al reino. María no tiene nada en las manos, ni pan, ni copa, ni tarea. Su pobreza visible es una riqueza invisible. No necesita ofrecer nada, porque sabe que lo primero es dejarse amar. Esa actitud es profundamente evangélica. El reino no entra por las manos llenas, sino por los corazones vacíos y disponibles. María encarna la bienaventuranza de los pobres de espíritu. La voz suave que disuelve la angustia. Jesús no levanta la voz con Marta. La llama dulcemente, con afecto duplicado, Marta, Marta. Su voz no es de juicio, sino de revelación amorosa. Él le muestra lo que hay en su interior con suavidad divina. Como quien toca una herida. No para hacerla sangrar, sino para curarla. Esa voz, cuando se escucha de verdad, disuelve la ansiedad y restituye la paz perdida. La pedagogía del contraste. Jesús no contrapone a Marta y María para dividirlas, sino para enseñar a través del contraste. La pedagogía del Evangelio es reveladora. Ilumina un modelo a través del ejemplo del otro. No busca desprestigiar, sino invitar a mirar más hondo. Marta puede aprender de María, y María seguramente también tiene mucho que recibir del amor activo de Marta. En ambas está presente el deseo de amar al Señor. El Maestro solo quiere mostrar el orden y la fuente de ese amor. El alma pacificada como señal de madurez espiritual. La madurez espiritual no se mide por cuántas cosas hacemos, sino por la paz interior con que las realizamos. María, al estar sentada, revela una madurez silenciosa. Ha elegido lo esencial y no se deja perturbar por el entorno. Marta, aunque ama sinceramente, necesita recorrer un camino para integrar su servicio con esa misma paz. El Evangelio nos invita a ese paso. De la agitación hacia la unificación interior. La elección que define toda vida. Jesús dice que María ha elegido la mejor parte. Esa palabra, elegir, es clave. La vida espiritual no se impone, se decide libremente. Cada día elegimos si vivir desde la prisa, o desde la presencia, desde la ansiedad o desde la escucha. María ha hecho su elección, y esa elección marca toda su existencia. Nosotros también estamos invitados a elegir. Quedarnos en la superficie o sentarnos. Cada día, a los pies del Maestro. Señor Jesús, Maestro silencioso y cercano. Que entras en la casa de quienes te aman. No para ser servido, sino para regalar tu presencia viva. Te damos gracias porque en este Evangelio nos revelas el corazón de la verdadera vida espiritual. La intimidad, la escucha, la elección serena de lo esencial. En la figura de Marta descubrimos nuestras prisas cotidianas, nuestras distracciones nobles, nuestras fatigas, que quieren agradarte pero que, a veces, nos alejan del centro. Nos parecemos tanto a ella cuando corremos de un lado a otro, intentando responder a todo, sintiendo que el mundo depende de nuestras manos.
Y sin embargo, como ella, también anhelamos. Que nos mires con ternura, que nos llames por nuestro nombre. Que nos ayudes a detenernos y a volver al corazón. Y en María, la que se sienta a tus pies sin temor ni urgencia. Redescubrimos el valor de estar simplemente contigo. Ella nos recuerda que hay momentos que no se deben dejar pasar. Palabras que solo se pronuncian una vez. Presencias que deben ser acogidas con todo el ser. María nos enseña que la vida verdadera no comienza cuando hacemos muchas cosas, sino cuando dejamos que tú hagas en nosotros. Señor, danos un corazón como el de María. Un corazón capaz de detenerse cuando tú pasas. Un corazón que sepa dejar las tareas. Que sepa dejar las justificaciones, las comparaciones, los temores. Y simplemente escuche. Danos también un corazón como el de Marta. Pero transformado por la paz, un corazón que sirva sin perder la serenidad. Que acoja sin turbación. Que trabaje sin alejarse de la fuente. Que no confunda el amor con el activismo. Queremos, Señor, aprender de ambas y en ti reconciliar lo que muchas veces dividimos. Acción y contemplación, servicio y oración, palabra y silencio. Queremos sentarnos a tus pies para que tú nos enseñes. A levantarnos luego con nueva fuerza. Haznos hombres y mujeres de escucha, hombres y mujeres de presencia. Hombres y mujeres centrados en lo eterno. Que sepamos, como María, elegir lo que no pasa. Lo que no se pierde, lo que permanece. Que nuestros días no se midan por lo que hacemos, sino por cuánto hemos permanecido contigo. Que nuestras obras no nazcan de la prisa, sino de la gracia que hemos recibido en el silencio. Y que, al final de cada jornada, podamos volver a ti no para justificarnos. No para ofrecerte cansancios vacíos, sino para recogernos en tu mirada y decirte en voz baja: Señor, estuve contigo, y eso fue suficiente. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.